Y hablando justamente de nombres bíblicos, mirá vos, somos 2 bíblicos en 1 metro cuadrado. Y aquí dentro del estudio, con nosotros, @labreuer, Mariel. También bíblico, También bíblico, soy una persona muy bíblica. Igual que yo. Ya lo creo. Somos 2 gotas bíblicas. Ay, Dios nos cría y la radio nos evidentemente amontona. sí, la radio los amontona. Igual el error más grande del cristianismo, de la historia del cristianismo, es Emanuel. El nombre Emanuel, que es Dios entre nosotros. Mi hijo es Satanás, es un acólito de Satán. Yo no sabía que quería decir Dios entre nosotros, pero le erraron feo, les aviso, pero le chingaron mal. O capaz Dios no es el que nos vendieron. ¿Será el enviado? Ojo, Ojota. Por ahí mandan un enviado un tanto díscolo, ¿sí? Bastante singular, y lo mandaron a él porque no había otro. Quizás sea el enviado. Le voy a buscar, yo todos los días cuando se baña le busco atrás de la oreja un 666. Y te juro que no se lo encuentro. Ya va a salir. Para mí debe tenerlo en algún lado. Lo debe tener, no me quedan dudas. Los deditos del pie. Los deditos del pie, por ahí viste como ese lunar en la cola. Un 666 debe tener. Pero estamos hablando acá de otras cosas que también tienen que ver, mira, con la presencia de Dios. Porque recién antes del aire le preguntaba a Mariel sobre qué iba a hablar. En realidad no sobre qué iba a hablar, sino quién era el personaje. Y me dijo, bueno, cuando se empiezan a retratar a algunas personas y no a Dios. Y dije, está metido en todos lados este tipo. Por Dios, no se pierde una. Y en la historia del arte occidental lo tenemos por Es tremendo, todos lados, ¿no? Sí. Súper todo idealizado, qué sé yo. Pero la buena noticia es que hoy tenemos para hablar de un cuadro que es un poco de los fundadores del retrato de personas, ¿no? En ese momento de burgueses, gente que leía muy bien en la vida. Y tenemos este retrato de Giovanni Arnolfini, es una pintura hecha por Jan van Eyck, un maestro de la pintura flamenca, la pintura de los Países Bajos. Jan van Eyck era de la zona de Brujas, él trabajaba ahí. Y fue un pintor súper reconocido en su época. En realidad no se sabe exactamente cuándo nació, porque debe haber nacido más o menos como por el 1390. Es decir, que estamos hablando de una persona hace muchísimo tiempo. Digo, no se sabe tanto. Todavía cuando pensamos en los 1300, la primera mitad de los 1400... Es muy atrás. No nos damos cuenta. A veces cuando vemos los objetos, estamos pensando en la historia del arte... No somos conscientes, ¿no?, del mucho tiempo atrás que fue todo esto. De hecho, como te decía, este es uno de los primeros retratos civiles, por así decirlo, que no tiene un tema, tiene un nombre pero religioso, es decir, ni mitología, claro. Ni la que corría era la mitología griego-romana y el catolicismo. Bueno, ¿acá entraba la fruta ya? Lo que se dice naturaleza muerta. Vamos a ver. ¿Había frutanga ya en esta época? Un poquito más adelante, en el barroco, aparece fuerte el retrato de las naturalezas muertas, porque también era una forma de mostrar, mirá, me puedo comprar espárragos, aunque vivo en un país donde no se producen espárragos. Qué loco eso. Sí, los espárragos aparecen mucho. Cada vez que vean espárragos en una pintura, está hablando de la mucha plata que tiene. ¿En serio? Quien encargó la obra, sí. Mirá vos. Espárragos. Y sí, porque no se producen en muchos lugares. Y se lo traían ahí, que es como, digamos, el disco importado, ¿no? Absolutamente. Claro. Justo cuando preparaba un poco esta columna de hoy, pensaba en cómo los cuadros en su momento eran la selfie, las redes sociales de su época. Obviamente duraba mucho más tiempo, no tenía lo efímero de las redes sociales, pero era donde quienes encargaban las obras demostraban las capacidades que tenían, ¿no? Que las cosas que tenían, el tipo de vida que llevaban, entonces buscaban una cosa es una selfie, una historia que uno hace 800 por día, y cuando podías pintar un cuadro cada 3, 4 años, le metías muchos más elementos y simbología. Y por eso esta es una obra tan reconocida, tan famosa, porque está llena de símbolos de todo eso que el señor Giovanni Arnolfini quiso contar de sí mismo y de su esposa al crear, al encargar esta pieza, que es una de las obras más famosas de la historia del arte occidental. El verde me mata, ¿eh? La profundidad del verde del vestido de ella, le cuento a quien no está viendo ahora, digo, es un señor que ahora Mariel va a explicar mejor que yo, tiene un atavío largo, ¿sí? Muy clásico supongo de la época, la está tomando de la mano y ella tiene esa especie de capelina de la época y a veces de las vírgenes, para que se ubiquen un poco más, y un vestido verde muy largo. Y después tiene un perrito que podría ser un perro que podés conseguir al día de hoy, que está en la punta de sus pies. Pero, por ejemplo, Mariel, ese verde, sí, ¿de dónde lo sacaban? Digo, ¿qué era?
Digo, esa pintura, que ¿El era pigmento? óleo, sí, el pigmento. Uy, el pigmento verde. ¿Qué sería eso? Digo, el verde, el rojo, no importa. Digo, ¿de dónde sacaban los No, pigmentos? en general los pigmentos salen de piedra, son pigmentos minerales. Qué loco. Pigmento, sí, el azul es del lapislázuli. El verde es un color que se obtiene también de óxidos, de distintas cosas. El verde talo viene de un óxido. Hay distintos tipos de verdes. Casi todos los colores vienen de la naturaleza. La naturaleza. Algo gamas de rojo atrás. Y el detalle de la ventana a la izquierda es zarpado. Bueno, hablemos un poquito de estas cosas generales de cómo está pintado. Esta es también una de las primeras obras que conocemos hecha con óleo, al óleo. Hoy el tipo de pintura al óleo es pigmento, lo que hablábamos recién, mezclado con aceite de lino, con aglutinantes, con un par de cositas más, pero principalmente es pigmento, que es un polvo con aceite de lino. Fueron justamente los pintores de esta zona de los Países Bajos, del flamenco, quienes empezaron a utilizar el óleo como contraparte al temple o al fresco, que eran las otras técnicas de pintura que existían en ese momento, que se mezclaba el pigmento con clara de huevo en el caso del fresco, y en el temple con agua o con algún otro tipo de aglutinante, pero eran pinturas mucho más espesas, que corrían mucho más difícil. Si alguien tiene algún recuerdo de la infancia, piensa en las acuarelas, en las témperas. Sí. Cuando pintabas con la témpera que se te secaba rápido, que quedaba como una mancha medio opaca, bueno, el temple era muy parecido a esa consistencia. Entonces lo que se podía pintar era mucho más difícil lograr esos modelados de luces y sombras, los brillos, el brillo de los colores. Justamente estás destacando ese rojo, ese verde, y tiene mucho que ver con el material con el que está pintada esta obra. Y es una de las primeras, porque fueron justamente ellos quienes empezaron a desarrollar la técnica de la pintura al óleo. Esto es particular porque en esa zona los artistas se hicieron muy famosos por el nivel de detallismo que tenían sus obras. Jan van Eyck, el artista, el creador de esta pieza, era un obsesivo de llegar a esa minuciosidad de detalles, y de hecho esta obra que estamos viendo es una obra relativamente chica. Como para que tengan una referencia, si están viendo la obra, si después la googlean y la encuentran, hay como un círculo en el centro de la obra que es un espejo, que ahora vamos a hablar un poquito más de ese espejo, pero para que se den una idea, toda esa figura que es como redonda mide 5 centímetros de diámetro. Es muy chiquita. Es muy chiquita, es decir que toda la pieza debe medir unos 60 centímetros, no me acuerdo exactamente ahora cuánto mide de largo, pero es una pieza chica, es como esa desilusión que todos tienen con la Gioconda, ¿no? Como, al final era re chiquita. Sí, pero esto viéndolo así y crees que es enorme, gigantesca, y sí. No es enorme, claro, es mucho más chica. Y de hecho todavía en esta época, estamos de nuevo en el año 1434, no era tan habitual pintar tablas como pintar estos cuadros pequeños para que la gente tenga en su casa, para que se puedan mover de un lado para otro. En general las pinturas que conocemos son muchísimo más grandes y estaban pensadas para iglesias, palacios, para decorar espacios gigantes y no para un uso más civil del arte. Entonces, igual que loco, Mariel, perdón, que al ser de 60 centímetros, a ver, hago más o menos con la mano para que se vea y se tenga idea un poquito. Ahí, ponele. Ahí. Sí. El nivel de detalle. El nivel de detalle. Eso es lo loco. En gran parte del nivel de detalle tiene que ver con la técnica, con estar utilizando el óleo, que es un tipo de pintura mucho más elástica, que permite estar mucho más líquida, porque se le agrega más aceite, tarda más en secarse, entonces se puede trabajar en capas, se puede trabajar durante más tiempo y permite hacer todo este tipo de detalles. Esta obra es de la última etapa del gótico. Cuando los estamos mirando nos damos cuenta que son dos figuras muy rígidas, muy estáticas. Cuando vemos este tipo de obras del gótico, del Renacimiento temprano, no nos encontramos con una intención pictórica de movimiento, sino que todo tiende a estar como muy en su lugar, mucha simetría. Esta obra es bastante simétrica, sí. No es lo que se llama simetría axial, que es cuando tenemos, por ejemplo, a esos Cristos en el centro y con la misma cantidad de ángeles o de profetas de un lado y del otro, sino que es una simetría un poco más blanda, pero bueno, si trazáramos una línea en el centro, vemos que está prácticamente espejada la composición. Esto tiene que ver con el momento, ¿no? Todavía no estamos siendo súper sueltos, no estamos empujando límites en este momento del arte. Lo que se está buscando es un gran naturalismo, que las cosas se parezcan mucho a como las ve el ojo humano y que sea lo más fotográfico. Siempre hablamos de esto que pasa cuando
surge la fotografía y un poco la pintura se libera de tener que hacer esas representaciones naturalistas. Bueno, ahí en 1434 falta un montón, así que realmente necesitamos a la pintura para representar. Sí, hay un detalle, perdón, Mariel, que es casi fotográfico. Nahuel, fíjate si podés hacer un zoom o acercar donde está la araña y el espejo del centro, para que nos quede un poquitito más cerca. No, agrandarlo, digo, eso, para ver la araña. Fíjense, la araña que está pintada, es una araña de luces, tiene la parte izquierda la claridad de la ventana y la luminosidad de la ventana, y la parte derecha tiene la sombra que no permite justamente la luz de la ventana. Pero ese detalle está hecho con un pincel. Yo me vuelvo loco. Esto es una genialidad total, digo, poder recrearlo a través de la mano de una persona. Esto que estamos viendo ahora, que parece una fotografía, es una locura, está hecho con colores. Está hecho con colores hace como 700 años, Dani, 600, no sé, un montón. Y es chiquito. Y es chiquito, y además es chiquito. Y es chiquito. Bueno, no por nada, Jan van Eyck era uno de los artistas con mayor prestigio en la época, y más o menos por estos años, en el siglo XV, empieza a crecer la burguesía, y te cuento un poco la historia de ellos dos que están retratados, quiénes son y por qué es uno de los primeros retratos. A ver, dale, amplíala si querés ahora, Nahuel, así vemos a los dos reptiloides que están ahí. Totalmente reptilianos. Él es alto reptiloide. No, ella son rarísimos. Y ella un poco más. Él es Giovanni Arnolfini y ella es su esposa. Y en realidad él era un comerciante italiano que le fue muy bien y se trasladó a la zona de los Países Bajos, que siempre fue una zona de gran comercio, justamente por la ubicación que tiene en contexto de su continente. Siempre fue una zona de gran comercio, y en estas épocas empezaban a suceder los viajes todavía no transatlánticos, va a ser un poquito después, dentro del mismo siglo, pero sí esto de empezar a ir a Oriente, a lugares lejanos, a comerciar, a comprar cosas y llevarlas a Europa. A esto se dedicaba el señor Arnolfini, y esta obra hay un montón de ideas respecto de por qué está pintada. Hay una teoría que es de un especialista en arte, que era el señor Panofsky, que analizó en gran detalle esta pieza, y él dijo, es un testimonio, es un documento del matrimonio de los Arnolfini. Por eso esta obra es muy conocida como el matrimonio de los Arnolfini. Ahora, si bien él dijo, totalmente seguro, ¿no? Esto es un documento, se estudió un poco a ver si podía llegar a ser un documento de un matrimonio. Existe la posibilidad, porque todavía en esa época no era necesario que los casamientos tuvieran lugar dentro de una iglesia, en un templo, sino que podían ser en una casa siempre y cuando hubiera un sacerdote que oficiara para casar a la gente y un testigo. Entonces, lo que tenemos acá es tal vez este documento, porque de esta forma están documentando que efectivamente sucedió. Y si volvemos a acercarnos un poquito a lo que hay debajo de esa araña, es la firma del cuadro que dice Jan van Eyck estuvo aquí. Ah, mirá, que Johannes está arriba del espejo, Jan van Eyck, ¿no? estuvo acá. Eso está arriba del espejo, y al estar dejando por sentado que estuvo ahí, oficia de testigo de ese casamiento. Entonces, eso es una posibilidad. Ahora, analizando y con el tiempo se descubrió que en ese mismo año, en 1434, fallece la esposa de Arnolfini. Entonces, sería un poco raro que haya sido un documento de un matrimonio si en realidad en algún momento de la ejecución del cuadro ella fallece. ¿Es una posibilidad? Claro. Por supuesto que sí, está lleno de enigmas esto, no se sabe exactamente de qué se trata. También se piensa que podría ser un homenaje del señor, de Giovanni Arnolfini, a su esposa. Se sabe que ella no tuvo y que no tuvieron hijos juntos, y hay muchas referencias dentro de la obra de una prédica por descendencia. Sí, ahí parecería, más que nada por el gesto clásico a veces, ¿no? De una mujer embarazada, de tocarse la panza o el comienzo de la panza, la parte superior, y se ve como, digamos, una especie de relieve que no parecería ser de su cuerpo. Fíjate, la parte de arriba es súper chiquitita. Sí. Digo, no se ven senos que sobresalen de una mujer embarazada, que a veces es normal, pero después sí hace como un contorno como si estuviera, ¿no? Por lo menos de afuera parecería. Ella parecería estar embarazada, es correcto, pero justamente es una de las pautas para pensar que tal vez este cuadro sea como una especie de, no me sale la palabra exacta, pero como un pedido, como quien deja sus pedidos en las iglesias o prende una vela. Bueno, podría ser que están pidiéndole a Dios descendencia. Claro, a la providencia. A la providencia. Igual por la cara de él no es el padre, ¿eh?
por la cara que tiene, él no es el padre. Y ella no está muy contenta. No, tampoco. ella tampoco, pero bueno, Una lo cara que decimos asustada. siempre, en esta época no sonreía nadie. Nadie, Ninguno nunca. sonreía. Y él mete miedo, la cara de él. Y la mano que él levanta también, la derecha, hay una cuestión media bíblica Sagrada, también, ¿no? bíblica. Sagrada, tal cual. Bueno, así como ella, primero, la moda tenía que ver con usar este tipo de vestidos. Podemos ver que el vestido de ella está muy a la moda de 1434, tiene pieles, tiene bordados en oro. Podemos casi darnos cuenta que es una especie de terciopelo o alguna lana de muy buena calidad, porque tiene la calidad que tiene y vemos los pliegues. Nos damos cuenta que su vestido es un vestido de una señora bien. Sí. No es el vestido que usaba la que atendía el No, eso está kiosco. claro. Se nota y el entorno también, ¿no? Te da El una entorno pauta. también. Hay un montón de indicios que nos hablan de la mucha plata que tenía el señor Arnolfini o el acceso a estos bienes, ¿no? Que más allá de tener el capital, podía acceder a muchas cosas porque el tipo viajaba mucho y eso no era para nada común en ese momento. Ella tiene un vestido muy a la moda, de una muy buena tela, con muchos fruncidos, con mucho trabajo. No es solamente una tela, sino que está súper trabajada, fue un encargo y tiene pieles. Y era muy usual esto de buscar vestidos que abultaran el vientre, justamente porque en ese momento se consideró uno de los atributos más importantes del cuerpo femenino, un vientre abultado donde entren bebés. Claro, había un rollo con ese tema. Había un rollo. Me gusta que las vueltas de la historia, que el verde aborterísimo de su vestido. Se le vino un poco, el tiempo, ¿no? El tiempo y el arte. Y hay un cachuchero abajo, un perrito cachuchero. Hay un perrito abajo. El perrito es un símbolo de simpatía, busca tirar un poco de buena onda en la obra, está puesto a propósito. No hay nada en esta pieza que esté librado al azar. El perrito busca hacer lo simpático de la obra y un objeto, un organismo vivo que trae alegría al hogar, porque nada es sumamente alegre, porque no era la costumbre salir alegres y de fiesta en una pintura de esta época. Más cosas sobre ellos. Bueno, ellos están descalzos en esta pintura, lo cual es llamativo. Ya en esta época se usaban suecos, se usaban sandalias o suecos con medias. Y vamos a ver que los zapatos de él, que son los que estamos viendo, que son como más en punta, están más afuera en el cuadro. Hay algo interesante de esta pintura, es que el observador, el espectador, está prácticamente adentro del cuadro. Uno de los elementos es esto de traernos elementos tan al borde de donde se termina la obra, nos hace sentir que estamos adentro de esa misma habitación con ellos, y los zapatos de él están más cerca de la puerta, de la afuera, porque él es el que sale y trabaja y provee. Claro. Los zapatos de ella están debajo de una especie de sillón al fondo. Ahí están. Están ahí también sus suecos, son más femeninos, son más suaves, son de una persona que no sale tanto a la calle. Se pueden usar hoy esos. Se podrían usar hoy tranquilamente. Tranquilamente. Y están más adentro de la casa porque no hace falta que esté calzada. Qué loco. Además, en torno a estos zapatos vemos una alfombra de Antoloquia, una alfombra lujísima, un elemento decorativo en una casa cuando claramente no había la mayoría de las familias no decoraban sus casas. Entonces ahí ya tenemos como así, muy sutilmente, otro elemento, otro posicionamiento social de esta pareja. Volvamos un poco a esta idea de que tal vez ella estuviera embarazada o quisieran que esté embarazada. Él le está tomando la mano a ella, como decís, tanto la mano de ella de palma al cielo como el gesto que él tiene en la mano es súper religioso, y de hecho podemos encontrar un montón de retratos del Santísimo Jesus Christ con su mano en alto. Entonces hay como, no solamente es un gesto religioso, sino que además de un estatus de poder. Bastante osado de su parte tomar gestos del mismísimo, ¿no? Para llevar a su cuadro. Pero obviamente están hablando de una unión sagrada, por eso también ellos están descalzos, porque están tocando el piso sagrado de su hogar, están pidiéndole a la providencia una criatura, entonces todo el gesto de ella es sumamente maternal. Y además vemos que en la sala esta donde están hay una cama de fondo. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que están en la habitación? No, por supuesto, nadie se hubiera pintado a sí mismo en una habitación. Esta es la sala principal de la casa, pero en ese momento era muy habitual que en la entrada, en lo que hoy conocemos como living, hubiera una cama, porque es donde la mujer puede recibir visitas después de un alumbramiento. Entonces tenemos ahí una referencia muy directa para que recibiera a la gente después de haber parido. Muy cómodo todo, ¿no? Sí, otra que Somier se la ve súper mullida y altísima la cama. Es una re linda cama. Re linda Flor de cama con su baldaquino, con esas telas, de nuevo, unas telas maravillosas. Y arriba de
el respaldo de la cama, el fondo, al costado del espejo, que ya vamos a ir a hablar un poquito más del espejo, hay una santa que podría ser Santa Margarita o podría ser Santa Marta. Santa Margarita podría ser porque hay un dragón también en esta pieza que es parte de la cama, y Santa Margarita es la patrona de los alumbramientos. O bien podría ser Santa Marta porque hay una escobilla colgando al lado que es la santa del hogar. Así que también referencias bíblicas y queremos que ella tenga un bebé. Más elementos lindos de esta obra son, por ejemplo, el candelabro que vos recién señalabas, que está hecho con un nivel de detalle y orfebrería que es hermoso, pero si se fijan bien, tiene solamente una vela prendida, Sí. y esa vela es la llama del amor. Entonces ese podría ser un refuerzo para pensar que es es un documento de un matrimonio, pero también se han encontrado documentaciones que parece que unos años más tarde, después de ser pintada esta obra, fue demandado el señor Arnolfini por algunas de sus amantes. ¿Algunas? Algunas de sus amantes salieron a decir que ya también les tocaba un poquito de esa riqueza porque habían sido amantes de él. Entonces, tal vez este cuadro era un poco para reforzar el matrimonio que ya venía medio en problemitas. Todas ideas que se van pergeñando en torno a una obra que es bastante enigmática y difícil de entender. Hablaste también de la ventana. Es muy hermosa la ventana que vemos en este cuadro porque es muy sutil el espacio Es muy que sutil. ocupa dentro Te de la obra. muestra muy poco, pero incluso el relieve de lo que sería la parte que nosotros vemos de frente, ¿no? Exacto. De la ventana, el detalle, el nivel de detalle como un árbol atrás al fondo. Exacto, pero hay una excusa además para esa ventana, que es que debajo de la ventana hay unas naranjas. Sí. Hay unas naranjas, y las naranjas en la Holanda, en los Países Bajos del 1400 y pico, eran muy difíciles de conseguir. Así como recién hablábamos de los espárragos, bueno, la fruta era muy difícil de conseguir, climas muy fríos, era muy cara, entonces tener unas naranjitas por ahí tiradas hablaba de nuevo de Tenían la mucha estatus, plata claro. que tenía el señor Arnolfini. Algunos detalles más, podemos hablar un poco del espejo. Sí, el espejo que Hablemos todavía no lo del vimos. espejo. El espejo es un espejo cóncavo que también tiene la funcionalidad de hacer al espectador parte del lugar donde estamos. ¿Qué estamos viendo en ese espejo? Los vemos a ellos de espaldas, porque por supuesto los está reflejando, y además hay dos personas más ahí. Uno podría ser el sacerdote que los está casando, y esto funciona con la explicación de que arriba está la firma de Jan van Eyck diciendo, estoy acá. Soy testigo. Soy testigo, hay dos personas, entonces podrían ser ellos dos, o tal vez son dos visitas que están ahí, y lo que está haciendo Jan van Eyck con esta excusa del espejo es incluirnos a nosotros. Hay más elementos de devoción a Dios, como el hecho de que alrededor del espejo hay un Vía Crucis. Es casi imposible identificar. Tenemos estas maravillosas reproducciones de la obra donde podemos acercarnos un montón, pero pensemos que si estuviéramos ahí cerca medirían como 1 centímetro de diámetro. No, En fin. la verdad es que es alucinante. Nos quedaríamos charlando, me parece, con esta obra nada más, como 3 Todo lo horas que más, parece. porque el nivel de detalle de todo, a mí me cuesta entender que un ser humano haya pintado esto. Digo, con ese nivel de detalle, con esa perfección. Es lo más parecido a una foto que vas a poder ver. Y, Mariel, te hago la última. Sí. Antes de pedir tu aplauso, obviamente, standing ovation para nuestra secretaria de Cultura. Esto, Sí. museo, coleccionista privado, ¿cuál fue el derrotero de esto? Uy, tuvo un derrotero bastante largo, ahora es parte de la National Gallery de Londres, pero fue comprada, bueno, primero fue obviamente quien la encargó, del señor Giovanni, después fue comprada y durante muchos años perteneció a la corona española, al igual que el Jardín de las Delicias del Bosco. Parece que les gustaba mucho a los españoles la pintura de lo flamenca de los Países Bajos. Y fue pasando de una mano a otra, no quedó muy claro, parece que a un momento alguien se la robó y en algún momento terminó en Londres. Aplausos, por favor, para nuestra secretaria de Cultura. Increíble, una clase gratis, ¿eh? Se la mandamos on demand después. Por Creo que favor, sí. quedé maravillado, pero claro que sí. Aparte haciéndolo de esta manera, para alguien que la quiera buscar, porque, insisto, es abrir puertas y por ahí se recontraceban, es Retrato de Giovanni Arnolfini. Exacto. Así la van a encontrar. Sí, o Matrimonio de los Arnolfini también. O Matrimonio de los Sí, Arnolfini. aparece igual. Perfecto, 1434, edad media, una belleza. Gracias, Mariel, No, por por favor. favor, Un gracias. placer gigantesco tenerla acá todos los días viernes. La pueden seguir a través del Instagram en @labreuer. Charlatown, una aldea que